Cuando nos sentimos agotados. Todos experimentamos en algún momento fatiga, cansancio y cierto desgaste. Pero cuando esa fatiga o cansancio se tornan en una actitud de desánimo y pareciera que nunca podremos superarlo, y entonces se tiene la sensación de estar exhausto y agotado, y minado tanto a nivel emocional como físico y espiritual, como si solo quisiera marcharse o olvidarlo todo. Y no desaparece, y de alguna manera continúa ahí a pesar de todo. Quizá lo que experimenta no sea una simple fatiga, sino que está experimentando agotamiento. Se siente completamente exhausto y gastado en la vida. Le puede ocurrir por igual a todos. Le sucede a quienes aman a Dios de corazón y a quienes no lo aman en absoluto. Y puede suceder en el trabajo, sucede en sus relaciones, pasa en sus estudios. Puede suceder en su vida espiritual y en su relación con Dios. Y de eso hablaré en este mensaje titulado La fuente de nuestra fortaleza cuando nos sentimos agotados. Y quisiera que vayamos al capítulo 40 de Isaías, comenzando en el versículo 27. Isaías capítulo 40, comenzando en el versículo 27. Dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El pueblo de Dios le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué parece que no te importamos? No parece que recibimos lo que nos corresponde, no estás cumpliendo tu promesa. Y su respuesta es sencilla, es que si cumple su promesa, da lo que se necesita, y aquí habla de fortaleza, fuerza y poder, que era su deseo, su petición y su necesidad. Cuando todos consideramos el sentir agotamiento, que puede pasarle a casi todo el mundo, le puede pasar a una madre que cría 3, 4 o 5 hijos y tiene todas las responsabilidades durante el día de mantener todo en orden y prepararse para su esposo y mantener la casa limpia y todo lo demás, y sin descanso a veces por largo tiempo. Le puede pasar al presidente de una corporación o a un pastor. De hecho, en realidad no hay cientos, sino miles y miles de pastores cada año que abandonan el ministerio porque se sienten agotados. Haciendo la obra de Dios sufren de agotamiento. Miles de personas que sin ser pastores se dedican de alguna u otra manera a la obra del Señor, se agotan dentro de su ministerio y entonces se alejan. Siempre hay gente que entra al ministerio y siempre hay gente que se va. Muchos de los que se van lo hacen porque están agotados, fatigados, cansados, exhaustos, con tanto estrés y tantos retos que no pueden con todo, así que deciden alejarse. Bien, a simple vista dirá, bueno, deberían ser más fuertes, eso es cierto, pero si no sabe la verdad sobre ciertas cosas, algunas de ellas pueden resultar muy destructivas en su vida. Puedo recordar en mi propia vida cuando sufrí la misma experiencia en los años 70, cuando predicaba los domingos por la mañana, como lo hago ahora, pero durante la semana trabajaba en otros 2 programas. Se necesita mucha más energía, poder de concentración, mucho más de todo, para hablar mirando a un tubo frío, sin nadie más que el camarógrafo en un estudio privado sin saber quién escucha. Eso era algo que me consumía demasiado, además de la responsabilidad de ser pastor. Y continué así por todo un año, fui 3 veces al hospital, cada vez le decía al médico, no estoy enfermo, solo cansado. Me hicieron todo tipo de pruebas, del corazón, de esto y aquello, hasta que concluyeron que lo que decía era cierto. Me dijeron, ¿por qué no deja de hacer tanto? Dije, eso intento. Al regresar, intenté decidir qué dejar. Todo era importante, todo era prioritario, todo era esencial, no podían prescindir de mí. ¿Y qué hice? Me convencí que en ese entonces no podía parar y seguía haciendo lo que venía haciendo. Volví al hospital, la misma historia. Le conté al médico lo mismo, misma conclusión, mismo examen, mismo todo. La tercera vez que esto pasó fue un poco distinto.
Un gran amigo, el doctor Stephen Oldford, nos visitaba y tuvimos una conferencia de misiones y entonces él, su esposa, mi esposa y yo fuimos al mismo restaurante al que asistimos 3 años antes. Y 3 años antes se sentó allí y me dijo, déjame contarte por lo que he pasado. Fue un momento terrible en su vida, no pudo predicar por más de un año. Y me contó todo lo que había pasado, que era terrible. Y recuerdo que entonces me dije, no dejaré que eso me pase a mí. 3 años después, sentado en el mismo restaurante, me preguntó, bueno, ¿cómo te ha ido? Le dije, bien. Mi mujer me dijo, dile la verdad. Le conté cómo me sentía. Me dijo, debes ir al hospital esta noche. Le dije, imposible. Me dijo, vas a hablar mañana. Y le dije, no puedo. Me dijo, esta noche. Le dije, no. Me llevaron al hospital, me ingresaron. Al otro día predicó, reunió a los diáconos y les dijo que si me querían vivo, que me dieran 3 o 6 meses o moriría. Él ya había pasado por eso. Me observaba con mucha sabiduría y sabía que en algún momento me abrumaría el agotamiento. Pero yo creía que podría seguir siempre y cuando tuviera a Dios dentro de mí, y lo tenía. El único problema es que da igual cuánto ame a Dios y cuánto quiera servirle, si usted se está desgastando por hacer lo que Dios no quiere o las cosas de la manera equivocada, cualquiera que sea en su vida, no va a funcionar. A mí no me funcionó. Y tardé un año en superarlo. Incluso después de eso, noté que las cosas me agotaban más rápido. Le cuento esto para decir cómo Dios ha actuado en mi vida de maneras tan asombrosas, en especial en este último año. Dios me ha enseñado algo que me complace poder compartir porque hoy tengo más responsabilidades que entonces, mucho más para hacer de lo que tenía entonces, más responsabilidades aquí y en todo el mundo. Sin embargo, no me siento agotado, no me siento cansado ni presionado, llevo sobre mí lo suficiente que presionaría y destruiría a muchos. Dios me enseñó algo y sigue en proceso de enseñarme algo. Cómo vivir en medio de eso, por encima de eso, y sacar energía y fuerza, no de mi propio ser, sino de Él. Y lo que quisiera hacer es compartir lo que Dios está en proceso de enseñarme, porque le digo, es una de las cosas más emocionantes que he aprendido en mis casi 50 años de cristianismo. Nada en el mundo me haría cambiar los problemas, las angustias, las cargas. Y quisiera decir esto, si recuerda, en el capítulo 8 de Romanos, dice que somos más que vencedores por Cristo que está en nosotros. Ahora, ser más que vencedor significa salir de la batalla con más de lo que llevó a ella. Cuando dice que somos más que vencedores, significa que uno sale de la batalla con más de lo que llevaba. Y le digo, puedo decirle que he sido más bendecido en estos últimos meses que lo que había sido en mi vida. Cuando estoy aprendiendo más de Dios y de sus caminos, pensará, pues ha sido pastor por 25 años y apenas está aprendiendo. Correcto, absolutamente cierto. ¿Y sabe? Dentro de 25 años estará aprendiendo nuevas cosas y creo que hará la misma pregunta. Pensará, ¿debió haber aprendido eso mucho antes? Sin duda, sí. Pero ¿qué pasa? Aprendemos cosas que hay que reciclar. Es increíble lo que olvidamos, ¿verdad? Aprendemos cosas y las olvidamos. Pero hay áreas de nuestras vidas en las que, para poder aprender, Él nos da que nos provee una visión más profunda, una mayor comprensión, y luego nos pone en determinadas situaciones para que seamos probados hasta lo máximo. Ahí es cuando lo que creemos se vuelve una viva, inmutable, inalterable, fundacional realidad en nuestra vida que no puede ser sacudida por nada. Bien, me gustaría limitar este mensaje, es de alguna manera limitarlo a nuestra vida espiritual, si lo permite. Se relaciona con cada aspecto de nuestra vida, pero principalmente con la espiritual, y la pregunta aquí sobre este capítulo es, cuando dice que Él proveerá nuevas fuerzas, que los muchachos se fatigan y se cansan y flaquean y caen, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos agotamos? Ahora preste mucha atención y si escucha con atención, se ahorrará un montón de dolor, mucha angustia, demasiados errores y ocasionalmente un montón de pérdidas. Preste mucha atención. Una de las principales causas para sufrir desgaste espiritual es que tenemos una visión equivocada del Evangelio. Ahora, el Evangelio es que el Señor Jesucristo viene a nuestra vida y diríamos que el Evangelio es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y confiar en Él como nuestro Salvador. Es cuando una persona confía en el Señor Jesucristo como su Salvador y creen en Él, que su muerte en el Calvario expió sus pecados y así son salvos.
Pero su visión del Evangelio es esta: no solo confiar en Jesucristo como Salvador, sino ir a una iglesia local, que es el Nuevo Testamento, claro, y bautizarse y luego involucrarse en esa iglesia. Pasa esto: al poco tiempo de estar en esa iglesia o denominación se da cuenta de que tiene ciertas reglas y regulaciones, ciertas cosas que debe hacer y otras que no debe hacer. Y casi sin pensarlo se da cuenta de que en esa iglesia nadie está de acuerdo con siempre hacer esto y no hacer aquello, no siempre están de acuerdo en lo que se puede hacer y lo que no. Antes de lo pensado, se da cuenta del conflicto entre lo que está permitido y lo que no es permitido. Y entonces lo que pasa es que la gente se une en una iglesia y descubren que la vida cristiana es una fórmula que tiene ciertas reglas y regulaciones. El problema es que antes de ser salvos ya tenían suficientes problemas, suficientes cosas con que lidiar. Ahora tienen reglas y normas que hacer y no hacer, deberes y obligaciones. Debes hacer esto y venir a aquello y debes testificar y debes leer la Biblia, debes orar, debes dar, debes hacer todas estas cosas, no debes ir a este lugar ni participar en eso. Y así, lo que pasa es que la imagen de la vida cristiana se vuelve una fórmula de lo que debemos hacer y lo que no. Y eso es completamente ajeno al Nuevo Testamento. Lo que sucedió cuando nacimos de nuevo fue que recibimos la vida de Dios. Renacer es recibir una vida que no teníamos antes de experimentar y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que ahora, cada creyente tiene la vida de Dios viviendo y morando en su ser interior. La vida cristiana, preste atención, la vida cristiana no es una fórmula que dice si seguimos y podremos ser salvos y para lo cual seguimos instrucciones, reglas y normas. La vida cristiana es una relación en la que Dios en toda su bondad y perdón desciende a nuestro nivel, nos toma y nos reconcilia con Él mismo y nos perdona nuestros pecados, nos hace santos a sus ojos y nos relaciona con Él. Nos dice que somos como la vid y el pámpano. Nos dice: te he puesto como el pámpano en la vid para que la savia que corre por la vid corra por ti. Y la savia corre en el pámpano y en el tronco y da uvas deliciosas, grandiosas y hermosas. ¿Qué es entonces lo que tiene vida? Es la vid que tiene vida. Cristo dice: yo soy la vid. Un pámpano separado de la vid se marchitará y morirá. Dice que somos pámpanos conectados a Cristo Jesús. Ahora tenemos la vida de Dios fluyendo en todo nuestro ser. Todo aquel que es hijo de Dios está lleno de la misma vida de Dios que habitó en la persona misma de Jesucristo. Recuerde que él dice en este pasaje que incluso los hombres más jóvenes entrenados como atletas se fatigan y se cansan, flaquean y también caen. Pero dice que hay una manera de vivir nuestras vidas sin sentirnos agotados. No tenemos que cansarnos. No hay que llegar al punto en que, a nivel espiritual, mental, físico o cualquier otro, lleguemos al punto de sufrir agotamiento. Y si nota bien en ese pasaje, dice que incluso pueden correr y no se cansarán. Aunque pasen por dificultad y pesar, no desmayarán ni fatigarán. No significa que la vida sea más fácil, ni tampoco que todo cambie. Significa que ahora todos vivimos de una fuente que antes no teníamos.